Empezamos el programa hoy planteándoles una situación. ¿Les ha pasado que su empresa empieza a crecer demasiado, que ustedes necesitan personal y no saben por dónde empezar? No se preocupen porque ese es el tema del día de hoy, la dificultad para contratar personal eficiente. Para hablar del tema ya me encuentro con el economista Aldo Palomino, él es integrante de PROMPERÚ Exportaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Muy amable, Sheila, y estamos dispuestos a poder colaborar con toda la teleaudiencia, y sobre todo en esta versión séptima de Misión de Entre Gente. Aldo, tú tienes una gran experiencia en este tema porque nos comentabas que te dedicas a un rol muy importante. Sí, bueno, miren, ya vamos para el 14º año liderando el tema de la promoción de exportaciones en empresas que van desde la región Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, portafolio de 350 empresas más o menos, que van desde unidades familiares hasta empresas semi-industriales en las que podemos tener, digamos, una gran presión del tamaño de personal que hay que liderar. Exacto. Entonces, a lo largo de estos años y con la experiencia que hemos tenido también en gestiones del sector privado, donde nos desenvolvimos en la Bolsa de Valores, estuvimos en la gerencia de la Cámara de Comercio, hemos visto de cerca empresas de distribución de petróleo industrial y operaciones navieras. Entonces, esto yo creo que traemos un poco de esa conocimiento para compartirlo esta mañana. Perfecto, entonces, ¿quién mejor que tú para que nos puedas dar esos consejos que nosotros necesitamos? Porque como le comentaba al inicio, las empresas van creciendo y necesitan personal y sobre todo eficiente. Así es. Bueno, ¿te parece si empezamos con el primer consejo? Hemos preparado unas diapositivas para ir detallando poco a poco el tema. De acuerdo. Perfecto, por favor, lánceme la primera diapositiva. Dice, define el perfil que buscas y públicalo en algún medio de comunicación. ¿Es importante conocer el perfil que estamos buscando? Yo creo que es súper importante. Una de las cosas que hemos visto que sucede en la ciudad de Huancayo y a lo largo de las regiones del centro es que hay un temor del líder o del dueño de una empresa de publicarlo. Porque todavía está esa tara o ese paradigma de decir, ¿qué pasa si consigo a alguien que es más capaz que yo? Mira. Y que pueda liderar o terminar de repente copiando la gestión que yo tengo y sacándome el mercado, ¿no? Es una de las grandes dudas que tienen. Pero yo creo que si nos ponemos, por ejemplo, hoy en Huancayo, una empresa internacional como Telefónica, que tiene un gerente regional, macrorregional, obedece al mandato de una estrategia que tiene la compañía o la corporación desde España. Entonces, el dueño en España no está amaneciendo hoy preocupado si su gerente general de la región centro es más competitivo que él. Claro. Porque lo que él está obteniendo es rentabilidad por ese capital humano. Perfecto. Entonces, ese es el nuevo reto que necesita el pequeño mediano dueño de una empresa, empresario, gerente. Ese es el chip que debería de incorporarse. Sí, es súper importante de que puedan hacer visible la información. Nosotros hemos trabajado con universidades privadas y públicas. Los jóvenes están a la orden de querer aprender y poner en marcha una serie de ideas y creatividades que tienen a lo largo de empresas. Genial. Cuando se les convoca. Entonces, los medios están ahí, las redes sociales existen como una fuente, y creo que lo que tiene que hacer una empresa es adecuar bien el perfil de lo que está buscando dentro de su organigrama, para poder seleccionar a esa persona óptima, ¿no? Además, Aldo, considerándolo como un primer paso fundamental, como tú le mencionas, si no armamos bien el perfil que queremos, de repente cuando vienen estos candidatos, posibles empleados que vamos a tener, no son lo que nosotros esperamos, no es lo que nosotros estamos buscando en ese momento. Algo por lo que yo me inclino bastante es el planeamiento estratégico. Una empresa que tiene planeado el presupuesto a diciembre 2019 sabe a quién tiene que tener en el equipo. Mira. O si tiene una visión a 5 años, sabe de quién tiene que recibir conocimiento. Entonces, ¿qué están haciendo muchas empresas? Se me fue el primo, o me peleé con un familiar que estaba encargado de tal área en la empresa, ¿y ahora qué hago? Tengo que recurrir a un aviso en el diario, hacer una convocatoria más pública. Entonces, no es tan organizado el tema. Lo que yo sugeriría, que una de las cosas primeras que hay que hacer es fijarte desde el ámbito presupuestal en soles, de decir, bueno, este año quiero llegar a esta meta en ventas con este equipo, en el área de gestión, en el área de contabilidad, en el área de planeamiento y marketing financiero, pero para llegar necesito
tener el pronóstico, cuánto voy a pagar por este equipo humano. Mira, ¿No? Hoy en día un gerente que quiere triplicar su sueldo, supongamos que arranca con unos 4.000 soles en Huancayo y quiere ganar 12.000, tiene que haber duplicado, triplicado o mucho más a veces el nivel de ventas de esa empresa. Mira. Entonces, si yo le soy un hombre de resultados a una compañía, a una empresa familiar, puedo darme el lujo de subirme el sueldo, no antes. Entonces acá es al revés, a veces es tapar los problemas coyunturales a partir de desorden que a veces se da en la empresa. Mira, perfecto y buen consejo el que nos brindan. Entonces, señoras, si ustedes quieren tener un perfil detallado del empleado eficiente que están buscando, primero debe haber una planificación dentro de la empresa, una planificación estratégica. Listo, vamos con la siguiente diapositiva, ¿te parece? Para seguir desarrollando el tema. Por favor, me la muestran. Punto número 2. Busca un buen lugar para entrevistar sin distracciones. ¿Es importante? Claro que sí, los procesos y los métodos que hay de selección de personal, hoy en día incluso hay empresas que se llaman o que se dedican a la tecnología de psicología industrial, se llama, el Grupo Santo Domingo está acá en Huancayo. Te pueden sacar, como decimos en el inglés, un tailor-made, a la medida, un personal que tú necesitas. Por ejemplo, si tu cuello de botella en la empresa es que estás en un clima laboral donde el grupo que sale a la venta no tiene resultados, probablemente el líder no esté bien. No esté llegando, no esté comunicando, o hayan información del mercado que está saturado del producto. Entonces, tenemos que tener rápidas estrategias de recomponer para hacer frente a esa necesidad de mercado. Y si no tenemos a un líder que capture eso, hay que tratarlo de conseguir de otro lado. ¿Dónde? En un proceso de selección pulcro, sin distracciones. No lo podemos hacer en una vía pública, no lo podemos hacer porque te llamó un amigo, mira que mi hijita acaba de salir de la universidad, que ha estudiado esto, ¿qué te parece si lo pones a prueba? Estás jugando con el riesgo de la empresa. Entonces, la selección hay que hacerla en un sitio adecuado. Hay que tener para ello más o menos, cuando hablamos del perfil de un candidato, es aquel que reúne una serie de características que van a sumar al resultado meta que busca la empresa. Claro. Si es un tema de producción porque hay mucho error, por ejemplo, te dedicas a hacer confecciones de chompas en Huancayo y mucho te rechazan o los cortes están mal hechos o tienes mucho almacén con insumos, probablemente quien esté encargado ahí no sea muy buen observador. Tú necesitas cambiar por alguien que sea más ordenado, alguien que esté hoy en día con esta palabra que es súper importante en una empresa que quiere crecer, sobre todo en exportaciones, que se llama trazabilidad. Una empresa que está rastreando desde la materia prima, la comercialización, distribución, transformación, hasta la entrega al cliente. Por ejemplo, tú reclamas por un par de aretes hoy en día que hayas comprado en San Jerónimo. ¿Tú sabrías quién ha sido el proveedor del mineral, la plata? ¿Cuándo lo han hecho? ¿Qué persona lo ha hecho y en qué horario de turno? ¿Sabes qué aleación usaron? ¿Sabes quién se dedicó a pulirlo? Toda esa información es trazabilidad. Registrando absolutamente todo. Tú vas a un centro comercial, vamos a hablar por ejemplo uno acá, en H&M, y H&M, a pesar que importa, si tú vas y le dices quiero devolver esto porque esta es una prenda mal hecha, te pueden decir, ellos saben desde dónde salió la materia prima, quién lo acopió, dónde se remalló, dónde se le dio el tintado, etcétera, etcétera, antes de llegar a la vitrina. Entonces todo eso se usa hoy en día como logística porque el negocio ya no está solo en vender, sino en controlar el proceso de la logística antes de que el producto llegue al cliente final. Interesante todo lo que tú nos mencionas. Lo que puede pasar de repente es que como muchas microempresas, pequeñas empresas, están naciendo recién, son nuevos proyectos, entonces las personas lo toman de manera informal, ¿no? Como que vamos a ver si funciona y ya. Pero con todo lo que tú nos estás comentando, no debe de ser así. Tenemos que tomarle toda la seriedad tal y cual como fuera una empresa grande. Mira, la seriedad está por partir de que el dueño de la empresa sea consciente de sus habilidades y sus limitaciones. Por ejemplo, yo soy economista, pero si quiero poner una clínica, de cara a la clínica tienen que estar médicos. Claro. Entonces, yo no he estudiado en 5 años más allá de economía, pero el médico en 7 ha estudiado especialidades. Y si vamos a hacer una empresa en clínica, tengo que depender de ellos. Eso es lo que está pasando en una empresa pequeña. El dueño es empírico, es muy potente en la comercialización, pero no sabe de administración, no sabe de contabilidad, no sabe de marketing, no sabe de planeamiento, no sabe de una serie de cosas.
Y en lugar de pedirlo a las universidades, porque acá las universidades invierten 5 años en el conocimiento del cerebro de esos jóvenes. Claro. Y entonces jóvenes es algo que también tenemos que aprender por paradigma. Tú no estás haciendo una empresa a aprender, sino a enseñar, porque tienes 5 años haciendo cosas que yo no sé. Y tienes que aplicar en mi empresa para generarme rentabilidad. Entonces, si así pensáramos en las empresas pequeñas, probablemente le daríamos una oportunidad mayor al desarrollo, al crecimiento empresarial que requerimos hoy en día, ¿no? Interesante. Vamos a continuar con el tercer punto para avanzar con el tema. Por favor, me lo muestran. Tercer punto, contacto previo. A esto nos referimos que de repente, antes de citar a todos los convocados que tenemos, podemos hacer una previa llamada con ellos, como una preentrevista para hacer una preselección, valga la redundancia. Bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, para el caso de PROMPERÚ aplicamos este contacto previo a la recepción digital de CVs. Hacemos una rápida selección de experiencia de acuerdo a lo que estemos buscando. Claro. Luego está el tema de la entrevista en sí personal, que puede estar compuesta en algunas empresas por una batería de conocimientos muy puntuales, de habilidades que quieres que se muestren. En nuestro caso, mucha casuística de lo que hacemos en el tema exportación. Y por otro lado, la entrevista personal para ver el desenvolvimiento. Hoy en día hay empresas aquí que están encargadas de crecer en el mercado mundial y necesitan gente que hable inglés. Ah, mira. En ese momento, you need to change your ideas because the interview is only to y yo me quedo como in English. Y me voy corriendo. Yeah, perfecto. Sure. Sometimes it's frequently to the expectative of the people don't speak in English. Y ahí ya encontramos un punto más. Yo te contrataría, Aldo, te contrataría definitivamente. Ahí viene algún extranjero y tú me apoyas con el tema. Es really necessary. Entonces esto nos pasa. Hay instituciones y compañías mineras, por ejemplo, acá en la región, que necesitan. Y de arranque, te sientas y en fresco la primera pregunta en inglés y el chip está en blanco. Te prendes. Entonces es algo que pasa. Claro. Pero para una empresa que esté empezando, como he dicho, puede ser una bodega, una botica, una pequeña tienda de bazar. Lo que tú necesitas es alguien de confianza que maneje la caja, que sea afectivo hacia al cliente que está por ahí cerca de las manzanas cuadradas donde estás desenvolviéndote, y eso es un don que hay que saber seleccionar a la persona. Entonces, cuando haces un contacto previo, ves una foto congelada, pero no hay nada mejor que tenerlo en vivo y conversar con ellos. Además de ello, que hay distintas entrevistas y ahora se toman distintas técnicas. Por ejemplo, investigando, vi que una empresa cervecera muy conocida no desarrolló la típica técnica de pregunta-respuesta en una entrevista de trabajo, sino que los puso en una situación conflictiva sin que ellos supieran al momento de llegar, y vieron cómo iba a reaccionar esta persona para ver qué tan eficiente era al momento de solucionar problemas. Por ejemplo, es una técnica que no demanda de dinero ni de nada, simplemente es algo que podemos utilizar como una herramienta para ver y evaluar a la persona que estamos queriendo contratar. Es totalmente valedero. El tema pasa porque el método obedece a la meta que tú buscas, ¿no? Si estamos tratando de seleccionar a alguien que sea proactivo para que sepa trabajar bajo presión y vender ideas creativas, es una buena herramienta, ¿no? De ponerlo en casuística. Claro, como tú lo mencionas, depende a qué tipo de persona, el perfil que estamos buscando. Y hay algo más antes de avanzar. Quizás el tema es que muchas veces se confían en la llamada por teléfono para poder hacer la entrevista porque no se encuentra. En el caso de pequeñas empresas, yo creo que es más tiempo mejor invertido en el que sea face to face la entrevista para poder ganar tiempo en la selección de personas. Buen punto, buen consejo. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor, ¿me la muestran? Cuarto punto, organiza tu tiempo. Es importante, es un buen consejo, puedo decirlo, aunque de repente pueda ser obvio, es importante saber organizar bien el tiempo. Si tenemos 3, 4 entrevistas, saber en qué momento hacerlas, cuánto tiempo van a demorar. Bueno, acá hay tanto el empresario como el postulante quienes están dependiendo del tiempo, ambos pueden perder. La empresa pierde cuando, por ejemplo, hace una cola innumerable
Claro. ¿no? Eso me ha pasado en la época que era estudiante. ¿Sí? Para allí en Kansas, allá en Lima, estuvimos en varias empresas de textiles. Entonces la población es mayor. Tú ves a veces en Lima cuando es una buena empresa colas hasta la calle. Wow. Entonces eso no es hoy en día una buena imagen de la empresa que quiere captar nuevo talento. Hay que programarlo por horas, por días. Puedes hacer entrevistas a grupos en batch, mañana, tarde, 2 días, 3 días. Organizar. Hay muchos que eligen hoteles porque es un tema de enigma. A pesar de que la empresa esté acá y tiene una bonita infraestructura, prefieren hacer en hoteles por una estrategia psicológica de saber si es que el candidato está cubriendo las expectativas de lo que yo quiero que haga dentro de la empresa antes de que se sepa, wow, voy a entrar a tal empresa. Mira. ¿No? Entonces eso es algo que podemos valorarlo. Una empresa que de cara pequeña al mercado y sabiendo que está, de repente no tiene ni la economía como para poder hacer un alquiler de un hall de un hotel, pero sí lo puede hacer una empresa en horario bien definido. Y lo importante ahí es que tengo que tener una selección de preguntas muy puntuales que me gustaría compartir con esa persona, ¿no? De repente también, como ya lo mencionábamos, armar una previa entrevista, unas preguntas, como tú nos mencionas, puntuales para saber qué es lo que queremos de esta persona. Claro que sí. Perfecto. Vamos con la quinta y última diapositiva, por favor. Punto número 5, revisa su currículum. Es más que importante. Bueno, mira, yo he visto que una de las cosas en las que mucho se sesga en el currículum es en poner la cantidad de cosas que haya hecho, pero no pongo la calidad de resultados. Claro. Hay una metodología que usa la Pacífico y la Católica, de que en lugar de poner que estuve en tal empresa, yo responda a ese mismo experiencia laboral, por ejemplo, cuando se pone, ¿qué es lo que yo contribuí en la empresa? Mira, por ejemplo, yo tengo una experiencia de 14 años valorizada en millones de dólares de operaciones que muevo en 5 regiones. Eso lo pongo. Claro. Porque es la gestión que hago, que más empresas logren llegar a esas metas de exportación. Entonces la gente que te va a leer rápido se puede dar cuenta el tamaño de responsabilidad en movimiento de caja que tienes. Entonces una persona que haya pasado por ventas, por ejemplo, y que quiere postular a un centro comercial, basta poner en el resultado que has obtenido, así hayas vendido tangibles o intangibles, ¿qué hiciste por esa empresa? Con tu presencia, sean meses, años que hayas estado. Eso se olvida. Otra de las cosas es que hay que hacerlo más corto, más visible, para que el que está seleccionando también tenga mejores opciones. A veces hay CVs que son grandes, esas hojas de información que nadie lo va a leer. O que cuando tú vas a la entrevista no sepas puntualmente ni te acuerdas que hiciste. Eso es un error del candidato. Cuando te preguntan, ¿usted pasó por tal empresa? Dígame qué resultado tuvo. Y no se acuerda porque esté nervioso, porque se le fue la idea. Entonces resta más que suma. Otra de las cosas que hay que hacer con el CV es que hoy en día se pide de que tenga una importante separación entre lo que es el conocimiento y la experiencia y una buena fotografía, ¿no? Mira. Hay incluso para el marketing unas que son toda una página de la foto lo que haces y las cosas que has logrado, y la segunda de resultados tanto en experiencia como habilidades y conocimientos. Listo, Aldo. Creo que con toda esta información nosotros estamos preparados para buscar a nuestro empleado eficiente. ¿Algún último consejo que se nos esté pasando y tú nos puedas ayudar, por favor, a todos nuestros televidentes? Miren, para las pequeñas empresas que están en la selección de personal, una de las cosas que uno tiene que darse cuenta antes de seleccionar es el clima laboral que les voy a dar. Si ya nací como una empresa en fricción, sea porque es un accionariado que está permanentemente en conflicto, a veces son temas conyugales, a veces son temas familiares. Claro. Por más bueno que sea el candidato, no va a ser productivo porque entra a un ambiente hostil. Entonces, lo primero que yo sugeriría es que el empresario piense en que tiene un buen ambiente o que tiene que mejorarlo antes de abrir la brecha para más personas. Recordando también de que el 60% de la utilidad que proviene de la venta de producto en un año lo desarrolla el capital humano, y eso es gente, y eso es algo muy particular. Tú puedes dedicarte 10 años haciendo chompas de exportación en alpaca, pero la temporada esta última vendes el doble, el triple, porque es esa gente con la que cuentas, ese clima laboral donde tú les has dado el espacio de felicidad. La gente tiene que sentirse realizada para no estar rotando de irse de un lado a otro. A veces no están en el tema de que le subas el sueldo,
en un buen detalle, un buen estímulo, ¿no? Por ejemplo, hay empresas en Ayacucho que se dedican al bordado, que exportan, y el club de madres, que son la mayoría solteras, madres solteras, lo que tienen al lado es un proveedor que comparte con ellos, por ejemplo, un fin de semana con la pachamanca. Ay, mira, o los lleva a recrear a sus jóvenes, a los niñitos, a la escuela, paga parte de la pensión. Eso te vincula. Claro. Entonces tú todos los días amaneces con mejor ganas de bordar y hacer un mejor producto de calidad para exportar. Que no se compara absolutamente con el dinero. Así es. Entonces eso es importante, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo. Esperamos tenerte una próxima oportunidad. Te vamos a invitar. De hecho que sí. Claro, bueno, nosotros continuamos con mucho más aquí en Entre Gente. No se olviden de seguir todas las recomendaciones que nos ha brindado hoy Aldo en la entrevista. Antes, vámonos a una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más.